Bueno, ya se ha dicho en esta mañana que estamos celebrando la Navidad. ¿Y qué es celebrar la Navidad? Es celebrar la venida de Dios al mundo. Pero Dios vino al mundo hecho hombre. Así que muchos tuvieron entonces la oportunidad de verlo. Pero vieron a un hombre, vieron el cuerpo físico, un cuerpo pues similar al nuestro. Concretamente, la nena mencionaba esta mañana cómo Simeón vio a Jesús, al Salvador, pero era un bebé cuando Simeón lo vio. Otros lo vieron de jovencito, crecer como niño y de adulto. Pero en definitiva, hermanos, vieron a eso, al Dios encarnado, al Dios hecho hombre. Y la pregunta va más allá, porque yo estoy seguro que nos hubiera encantado poder ver, ahora nosotros que creemos en Él, nos hubiera gustado mucho poder ver entonces a Jesús, ¿no? Cara a cara. Bueno, no hemos tenido esa oportunidad, pero hay una oportunidad que se nos presenta todavía mayor, y es ver a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, ¿no? Y la pregunta es, como creyentes, que supongo que todos los que estamos aquí lo somos, ¿quieres ver a Dios? ¿Nos gustaría ver a Dios? ¿Deseas ver a Dios? Tenemos una oportunidad y vamos a explicar esta mañana cómo. Pero, no sé, por si acaso me equivoco, los que queráis ver a Dios, por favor, levantad la mano, que yo sepa que sois muchos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a ver cómo eso puede ser posible, que por supuesto lo es, y como no lo sea, mal asunto, porque la otra posibilidad es juntarnos con el enemigo, con Satanás y sus huestes. Por lo tanto, el tema es importante, hermanos, y me gustaría pues, que prestaseis atención. Jesús ya nos dio la respuesta de cómo ver a Dios. En el Sermón del Monte, cuando estaba dando las bienaventuranzas, una de ellas dijo: bienaventurados, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pues ya está, hermano, ya lo sabes, podemos ir. Los limpios de corazón verán a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo es nuestro corazón? ¿Cómo tienes el corazón, hermano? ¿Hay en tu corazón rencor, falta de perdón? ¿Hay celos? ¿Hay envidias? ¿Hay orgullo? Entonces no está limpio. ¿Y cómo está tu mente, hermano? Dice la Escritura también que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Nuestros pensamientos, hermanos, dependen de lo que entra en nuestra mente. Entonces la pregunta es, ¿de qué te has alimentado? ¿Qué hay en tu mente? ¿Cuáles son tus pensamientos? Porque tal como tú pienses, así será tu corazón, ¿no? ¿En qué cosas piensas? ¿En qué cosas tienes ocupada tu mente? Reflexiona un poquito, porque cada uno sabrá lo que tiene, ¿no? Yo no puedo saber lo que yo pienso, incluso cuando no estoy en la iglesia, que es más importante. Ahora supongo que estamos pendientes del mensaje, ¿no? Pero, ¿qué hacemos el resto de la semana? ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿Con qué cosas? ¿Y nuestro ojo? ¿Qué cosas ven nuestros ojos? El ojo es la puerta de entrada a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Qué cosas ves? ¿De qué lo alimentas? ¿Qué cosas miras en internet? En las redes sociales. ¿Qué películas ves? ¿Sabes? El ojo es esa puerta de entrada por donde nos vienen muchísimas tentaciones. En la Biblia tenemos numerosos ejemplos. Solo por citar alguno, el primero de ellos lo tenemos ya con Eva, en el huerto del Edén. Dice que Eva vio que era bueno, vio. Si no lo hubiera visto, pero por el ojo le entró que aquello era bueno, y entonces decidió comer, dar a Adán, y así pecaron, y así entró el pecado en el mundo y fueron expulsados. Por lo tanto, fue el ojo lo que causó, pues eso, esa tentación que entrara por ahí. Pero ¿y qué pasó con David? ¿Por qué David pecó tanto? Ay, si no hubiera visto a Betsabé, lo que se hubiera ahorrado. Se hubiera ahorrado muchas cosas, porque tuvo muchas consecuencias el pecado de David. Fue el ojo, hermanos, la ventana o la puerta de entrada de esa tentación. Y yo pregunto, hermanos, ¿cómo es tu ojo? ¿Qué cosas ven tus ojos? Porque, en definitivas, dice la Escritura que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, si tu ojo mira las cosas que deben de ver, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, si tu ojo
ve cosas que no debe, entonces dice que todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que tu ojo alimenta tu mente, por ahí te entran las tentaciones. Lo que hay en la mente va a parar al corazón y al final, si no tenemos un corazón limpio, todas estas cosas afectan, no vamos a ver a Dios. Entonces ahora yo vuelvo a preguntar, ¿cómo es tu corazón? ¿Tú crees que está limpio tu corazón? Yo diría, hermanos, que no. Ni el tuyo ni el mío. Nos quedan muchas cosas por limpiar, lo cual no quiere decir que nos vayamos a conformar. Ni mucho menos. Porque a veces decimos, bueno, es que todos somos así, no hay nadie perfecto. El Señor, bueno, lo dijo Jesús, que tenemos que ser perfectos, recordáis también, en Mateo 5:48, el Señor Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, hermanos, el objetivo nuestro no es decir, yo soy imperfecto, sé que no soy perfecto y por lo tanto me conformo y ¿qué le vamos a hacer? Soy débil, el Señor lo sabe y me entiende. No, fíjate que esto es un mandato, es una orden y nos la da nuestro Señor. Sed pues vosotros perfectos. ¿Y qué es ser perfecto? Ser como Dios, ser como el Padre. Pero también se nos dice en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que sin santidad, eso es la perfección, sin santidad nadie verá al Señor. Así que el corazón limpio es la santidad. ¿Y qué es la santidad de Dios? La perfección, la pureza, ser limpio, sin mancha, ningún pensamiento que no sea correcto, ninguna acción que no sea correcta. Es vivir la vida que Jesús llevó. El Señor es nuestro Maestro y es nuestro objetivo, es ser como Él. En eso consiste, hermanos, la santidad que yo quiero hablar en esta mañana un poquito, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y tener santidad, ser santo, es precisamente tener el corazón limpio, con lo cual, pues la promesa del Señor, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, se va a cumplir en nuestras vidas si realmente conseguimos esa santidad. Y es que, hermanos, no puede entrar ninguna inmundicia, no puede entrar nada corrompido en el reino de los cielos. Ya lo dijo en Apocalipsis, también se nos dice que no entrará en ella, en el reino de los cielos, en esa ciudad a la que nos dirigimos, en la Nueva Jerusalén, no puede entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. El pecado, hermanos, no tiene cabida, porque Dios aborrece el pecado, porque Dios no puede ver el pecado. Por eso envió a su Hijo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y ciertamente que el sacrificio de su Hijo nos limpió y nos puede limpiar de todo pecado, de toda caída que haya en nuestra vida. Pero tenemos que tener mucho cuidado de que la santidad no sea un objetivo en nuestra vida y estemos tolerando el pecado. Porque mirad bien, Juan lo dice muy claro. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado. Y Juan no está diciendo que no pequemos, dice que no practica el pecado. Y no es lo mismo pecar que practicar el pecado. ¿Cuál es la diferencia? Practicar el pecado es tolerar el pecado en nuestra vida. Saber que hay algo en nuestra vida que no es correcto y pretender que no tiene importancia. Disimularlo. Pecar es, en esa lucha que tenemos con la vieja naturaleza, que la tenemos todavía y luchamos mucho, caer aún luchando. Arrepentirnos y el Señor nos levanta, nos vuelve a limpiar. Pero lo que no es propio de un creyente es que esas vestiduras que el Señor ha limpiado con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros la mantengamos limpia, andar con esas vestiduras manchadas. Eso no es propio de un creyente. Un creyente tiene que tener como objetivo la santidad, sabiendo que no vamos a entrar en el reino de los cielos a menos que alcancemos esa perfección, a menos que seamos como es Dios, perfectos, como es el Señor Jesús, santo en toda su manera de vivir. Y claro, dices, ¿y eso cómo se consigue? Eso es imposible. Pues mira, sí. Para nosotros eso es imposible, pero es que la santidad, en principio, depende de la obra de Dios en nuestras vidas. En Filipenses se nos dice que el que comenzó la buena obra la va a concluir, Él la terminará, ¿verdad? Y también en Efesios capítulo 5, versículo 25, se nos dice que Cristo amó la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, mira para qué, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha,
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Mira, tú qué bien. Pues ya está, ya hemos acabado. Entonces, ¿por qué se nos manda a nosotros ser santos? Porque esa es una orden que se nos da a nosotros. Y es que, hermanos, es verdad que la santidad no depende de nosotros. No depende todo. Algo sí que depende. Hay la parte de Dios y la parte nuestra. Y para que lo entendamos, vamos a poner un ejemplo. Mira, tú estás enfermo. ¿Hay alguien aquí que esté enfermo? Más vale que no levantéis la mano ahora. Tú estás enfermo y tú no te puedes sanar, no sabes lo que tienes, no sabes cómo curarte. Pero vas al médico, a un buen médico, y el médico te dice, mira, tienes que tomarte esto, tomarte el otro, no hagas aquello, lleva una vida saludable, no comas de esto, come del otro. No lo sé, según la enfermedad que tú tengas, el médico va a poner remedio. ¿Quién te sana? ¿Tú o el médico? El médico es el que decide lo que tienes que hacer. Ahora, ¿qué pasa si tú no lo haces? ¿De qué sirve? Pues eso es lo mismo. El Espíritu Santo es el que va a obrar la santidad en tu vida, pero hay una parte que te toca a mí obedecerlo, hacer lo que Él te dice, que es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Y si tú no haces tu parte, de nada sirve, inutilizas la obra del Señor. Y mira, si hay algo que podemos estar seguros es que Dios no va a fallar. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso no voy a hablar esta mañana de la obra del Espíritu Santo, quizás otro día. Pero me interesa más que en esta mañana hablemos de la parte que nos corresponde a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es verdad que la santidad es imposible lograrla por nuestros propios medios, pero también es verdad que Dios nos ha dado todos los recursos, hasta el Espíritu Santo, para que obre en nuestra vida. Por lo tanto, no es imposible, sino es posible, pero eso sí, cuando nosotros hagamos nuestra parte, cuando entendamos lo que voy a decir ahora, cuando nosotros tomemos las medicinas y pongamos en práctica los consejos, la obediencia a Dios, hermanos. Bueno, y esto con el objetivo de que tenemos que ser como Cristo, como es Él, de la misma estatura que es Cristo, se nos dice en Efesios, que tenemos que ser como Él. Bueno, ¿cómo lo podemos conseguir esto? Pues en primer lugar, hermanos, por el bautismo. Pero mirad bien, el bautismo no es un rito que tenga algún poder mágico. Lo digo porque vivimos en un país de supersticiones. Ahora con la lotería todo el mundo está con la superstición ahí. ¿Le va a tocar el décimo porque toquen el gato negro? O yo qué sé. Pero en la religión hay mucha superstición y lamentablemente el catolicismo nos ha puesto mucha superstición. Y además enseñanzas que no son conforme a la palabra de Dios. Y algunos pues quieren, no sé, quieren bautizarse porque dicen, no, pues yo voy a cumplir, ¿no? Pero no se dan cuenta de lo que significa el bautismo. Y entonces hay que ver si realmente el bautismo que tú vas a practicar o que ya has practicado cumple con los requisitos que te dice la palabra de Dios. El domingo pasado tuvimos un acto de bautismo, creo que tenemos la enseñanza de David Burr, la tenemos fresca en nuestras mentes y la podemos recordar, que se nos dijo que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es el bautismo, pues? Hermano, en el bautismo estamos dando testimonio. Repito, el bautismo no tiene ningún poder mágico. No tenemos que hacerlo por hábito ni por un ritualismo. Es un testimonio que estamos testificando que morimos al pecado. Que cuando somos sepultados en el agua es la muerte a la vieja naturaleza, al viejo hombre para ya no andar como andábamos antes. Y que cuando resucitamos, cuando nos levantan de las aguas, es la resurrección a la vida nueva que el Señor nos da, que es en el Espíritu. Claro, ese testimonio no lo puedes dar, o sería un mal testimonio, si tú realmente hay en tu vida cosas que estás manteniendo, que no las quieres erradicar, que no estás luchando y pretendes dar ese testimonio. Por eso yo os pregunto, hermanos, tú que has dado testimonio, ¿estás andando en vida nueva? ¿O todavía estás andando o la vieja naturaleza todavía está influenciando en tu vida? Luego, un bautismo tal como el Señor ordena, un bautismo donde realmente tú estés testificando que vas a vivir conforme Cristo manda, en obediencia completa, que no hay nada en tu vida que te impida bautizarte, que no hay pecado en tu vida. Sabéis que hay hermanos, aquí están, o no los veo ahora, pero hay hermanos que
han necesitado años, lo sabe, mira, ya estoy viendo, han necesitado años para poder dar testimonio, porque habían situaciones que tenían que resolver, situaciones que no eran conforme a la palabra del Señor. Me disculpa, es que estaba buscando y no veía a nadie, pero bueno, no hay más, hermanos. Entonces, es bueno, no obstante, es un buen testimonio. Y en ese testimonio, pues, hemos de ver, hermanos, que eso es para todos igual. A veces alguien se puede enfadar con nosotros cuando decimos, no, yo lo digo cuando hago el discipulado, estáis algunos para bautizaros, pero no porque tú te quieras bautizar te vamos a bautizar, porque yo no quiero ser cómplice que te vayas al infierno. Yo no quiero que te sientes aquí con mi aprobación si no llevas una vida que agrada a Dios, si estás tolerando el pecado en tu vida, si hay cosas que no son correctas y tú no las quieres erradicar, yo no te voy a decir, pues vas bien. Yo no quiero que nadie que se siente en la iglesia, al menos por lo que nosotros enseñamos, vaya al infierno. No quiero ser responsable ni cómplice de esa situación. Por eso, repito, cuando hacemos el discipulado siempre digo, tú puedes querer bautizarte, pero tendrás en tu vida, por tus frutos, demostrar que tu testimonio es correcto y que lo que vas a testificar aquí es correcto. Que luego nos engañas, que luego cambia, ya será tu responsabilidad, pero no la nuestra. Y yo quiero, hermanos, los que ya os habéis bautizado que hace tiempo, quiero que reflexionéis. Cuando testificasteis del bautismo, testificasteis de morir a la vieja naturaleza para andar en vida nueva. Sin pecado, que no quiere decir que no pequemos, esto quiero dejarlo bien claro, porque todos pecamos. Pero una cosa es tolerar el pecado en mi vida, una cosa es consentir yo en mi vida un día, otro día, una semana, un mes, un año, otro año, y que todavía hayan cosas en nuestra vida que no agradan a Dios y nosotros pasemos olímpicamente y nos parezca correcto. Eso es muy diferente a en un momento determinado pecar, que todos pecamos. ¿Queda claro? Bien, pues por el bautismo, ¿qué es lo que decíamos la semana pasada? Que ahí tenemos acceso a la iglesia. Por el bautismo somos agregados, los que se bautizaron, dieron testimonio y fueron añadidos. La semana pasada fueron añadidas almas a esta congregación, a la familia, a la iglesia por el bautismo, por ese testimonio que dieron conforme a lo que Cristo ordena a la iglesia. ¿Y qué ocurre en la iglesia, hermanos? Pues que la iglesia es el lugar que Dios ha previsto para que nosotros crezcamos en santidad. A ver, lo vuelvo a decir. Y lo voy a decir de otra manera. Es un ejemplo que me gusta poner. A veces en los ejemplos se puede entender. Yo digo, hermanos, la iglesia es no un lugar de ritual. No venimos aquí a cumplir con el Señor. No venimos aquí a callar nuestras conciencias diciendo, ya he estado el domingo por la mañana, he participado de la Santa Cena, he estado con mis hermanos. No, hermanos. A la iglesia, yo digo que me gusta compararlos como si fuera el gimnasio espiritual. Tú vas al gimnasio a hacer ejercicios, ¿para qué? Para fortalecer tu cuerpo, ¿no? Vale. Pues a la iglesia venimos, hermanos, para crecer en santidad, para que nuestro espíritu crezca. Y para eso es necesario obedecer al Señor y de una manera especial a los entrenadores. Pero tú no vas al gimnasio y cuando estás haciendo un ejercicio y viene el entrenador y te dice, así te vas a hacer daño o así no sirve para nada, bueno, eso es lo que tú dices, pero a mí déjame que yo ya sé lo que me hago. En cambio, en la iglesia, hermanos, cuando los entrenadores que el Señor ha puesto en la iglesia os dicen, así vas mal, así no lo hagas, o tienes que hacer aquello, no, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. Mira, Efesios 4, capítulo 11, por favor, vamos a leer del 11 al 13. Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Vamos a ver los entrenadores que el Señor ha puesto en la iglesia y vamos a ver, hermanos, si realmente les prestamos atención o hacemos la gimnasia espiritual a nuestra manera. Dice que Él mismo, el Señor Jesús, Efesios capítulo 4, versículo 11, bueno, si no sale lo leo y luego ya lo continuaremos leyendo. Él mismo, el Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles. Los apóstoles, hermanos, son los que pusieron el fundamento apostólico, la doctrina apostólica, lo que nosotros enseñamos, ¿vale? Hoy ya no hay apóstoles, por más que algunos se empeñen en decir que hay. Profetas. ¿Qué eran los profetas? Los que enseñaban la palabra de Dios, los que
hablaban el mensaje que Dios les había dicho. La Escritura, hermanos, ya está cerrada. Tenemos la palabra profética más segura, que son las Escrituras. Y de alguna manera los que predicamos ahora la palabra somos los profetas de ahora, entre comillas, porque somos los que transmitimos el mensaje de Dios que ya está escrito. Hola, bienvenida. ¿Eh? Sorpresa, sí. Bueno, luego nos saludamos, pero me alegra de verte, bienvenida. ¿Cuántos años, no? Madre mía. Bueno, es que estamos en otro sitio, cuando tú lo dejaste estaba en otro sitio. Bien, hermanos, decíamos, apóstoles, profetas, evangelistas son los que predican el evangelio, y finalmente los que tenemos la responsabilidad de discipular, de dar de comer los pastos, el alimento espiritual, los pastos, no cualquier alimento, lo que comen las ovejas, los pastos, que son los pastores y maestros. Así que, hermanos, estos en la Iglesia, los que son los entrenadores de la vida espiritual, de ese gimnasio espiritual, que es la Iglesia, somos los pastores y maestros. Y la pregunta que yo me hago es, si el Señor nos pone en la Iglesia para eso, ¿obedecemos a nuestros pastores como también nos mandan? Alguien me dijo, ¿y si me pides que me tire por una ventana, me voy a tirar? Bueno, hombre, como un pastor te pida eso, sal de esa iglesia corriendo. No es que, ya no es que no lo obedezcas. Pero mira, yo diría, y no me malinterpretéis, ¿en esta iglesia creéis que no estamos sirviendo al Señor? Yo creo, hermanos, que los que nos conocéis de hace años sabéis de sobras que sí. Por lo tanto, mira, si algún día te pido que te tires por la ventana, tírate. No te lo voy a pedir, pero si yo te lo pidiera, es que el quedarte va a ser peor que tirarte. Porque tienes que confiar, creo que confiáis en nosotros. Y me estáis entendiendo lo que estoy diciendo. Es por salir un poquito del paso de esa respuesta tan típica, ¿no? Y si me pides que es que me lo han dicho muchas veces, si me pides que me tire por la ventana, a ver, es el Señor, es la palabra del Señor la que nos está diciendo, obedeced a vuestros pastores, por una razón, y eso quiero decirlo, porque vamos a dar cuentas a Dios. Y si somos siervos de Dios, y creo que lo sabéis, somos temerosos. Y mira, hay dos razones por las cuales os corregimos. La primera de ellas es porque es nuestra responsabilidad, porque tenemos que dar cuenta y queremos cumplir con nuestra responsabilidad. Así que cuando tú haces la gimnasia mal o no haces los ejercicios que te convienen y tus músculos espirituales se debilitan, os llamamos la atención. Decimos, hermano, hermana, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿no? Hay otra razón. La segunda razón, hermanos, es porque os amamos. Y dirás tú, qué fácil es decir eso. Pues no. No seamos niños. Los niños se piensan que sus padres no los aman cuando les castigan. Pero vosotros amáis a vuestros hijos, por eso los corregís. Mirad, en la iglesia, al menos los que llevamos años, tenemos una relación personal. Hay una implicación emocional en nuestras vidas. Hay hermanos que los conozco hace un montón de años y otros que aunque no los vea muy frecuente, pero también los conozco. Y a ti ya no te digo, pero has estado tiempo aquí. Entonces se crea un vínculo, hermanos. Y ese vínculo, pues, claro que nos amamos. Es que y también me amáis a mí, yo lo sé. Aunque algunos os enfadáis conmigo, también lo sé. Ahora con Gaby más también, me gusta que más. Pero bueno, ya se lo advertí yo a él. Pero hermanos, nos amamos, por lo tanto, no es en balde, no es gratuito. Cuando os decimos algo, os lo decimos con cariño y con amor, aunque sabemos que os desagrada. Como vuestros hijos también se enfadan con vosotros, pero pensar que es nuestra responsabilidad. Mirad, una iglesia que no discipline, salir corriendo de ella, eso no es iglesia. Porque se nos dice que tenemos que corregir. Y un gimnasio de los que podáis ir a alguno, que el entrenador no te diga lo que tienes que hacer, que está allí y diga, no, hazlo como tú quieres, y que esté viendo que lo estás haciendo mal y no te diga nada, oye, cámbiate de gimnasio. Pues la iglesia es igual. Si te decimos lo que tienes que hacer, pero luego no corregimos cuando lo estás haciendo mal, mira, eso no es una iglesia. La iglesia, una característica de la iglesia verdadera es que tiene que haber disciplina, si no la hay, sal corriendo. Porque no te sirve para nada, no vas a crecer. Por eso es nuestra responsabilidad. Y esas son las dos razones por las cuales, hermanos, los entrenadores, los pastores, os llamamos la atención. A veces somos hasta pesados. Pues yo a veces a alguno le he dicho que ya no sé ni cómo decírselo, ¿no? Pero hermano, piensa el porqué. Piensa el porqué.
Porque si hay algo en tu vida que no agrada a Dios, no estás creciendo en santidad. Y eso te va a impedir ver a Dios. Solamente lo vas a ver cuando tengas un corazón limpio. Entonces, ¿cómo podemos poner en práctica, hermanos? ¿Cómo podemos poner... que no he terminado de leer el texto. Efesios 4, el 11, vamos a seguir ahora con el 12. La idea por la que el Señor ha constituido en la Iglesia, pues primero apóstoles, luego profetas y otros evangelistas, y finalmente en la congregación local a los pastores y maestros, mirad, a fin de perfeccionar, hacernos perfectos, poco a poco, eso es un proceso. Pero en la Iglesia, ¿veis cómo es el gimnasio espiritual? Porque venimos a hacer gimnasia espiritual. Y los entrenadores somos los que tenemos que trabajar con vosotros porque os queremos hacer perfeccionar para todo, para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y mirar bien, hasta que todos lleguemos, esto está en futuro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No es menos, no es posible que sea menos. No podemos conformarnos de menos. Si no es así, no vamos a ver a Dios. Y eso implica que no entraremos en el reino de los cielos. Y eso implica que estaremos en el infierno. Por lo tanto, no es para tomárselo en broma, hermanos. La santidad tiene que ser un objetivo prioritario en nuestras vidas. Y la santidad es alejarnos... Bueno, pero estoy aguantando, ¿eh? Es alejarnos, hermanos, del pecado, renunciar, huir de él. Y la Iglesia, el objetivo de la Iglesia, del por qué el Señor nos pone en este lugar, es ese, para que entre todos, y fijaos bien, porque luego continúa Efesios diciéndolo más adelante, como un cuerpo, como el cuerpo humano, que está perfectamente unido por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, no de cualquier manera, perfectamente unidos, que todos de esta manera, pues cada uno cumpla con su actividad, y entonces ese cuerpo, cada uno de nosotros, dice Pablo, que recibe el crecimiento. O sea, ¿quieres crecer en santidad, hermano? Entonces tienes que estar perfectamente unido a la Iglesia. No aquí, no ahora vengo, ahora dejo de venir, vengo a un culto, ya estoy perfectamente unido. Y tienes una obligación en la Iglesia, tienes un deber, cumplir con tu ministerio. Solamente cuando ese cuerpo está perfectamente unido por todas las coyunturas que trabajan coordinadamente, solamente entonces es cuando ese cuerpo, cada uno de los que forman parte del cuerpo, recibe su crecimiento en santidad. Y se va a ir perfeccionando poco a poco hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Héctor, todavía eres jovencito. ¿Cuántos años tienes? Yo ya lo sé, pero dilo. 14. Mira, tu padre es mayor que tú. Se ve a la vista que tu padre es mayor que tú. Y yo se ve a la vista que soy mayor que tu padre. ¿Verdad que sí? Un bebé es un bebé. A ver, mira, ¿hay algún bebé por aquí? Que yo sí que lo estoy oyendo, por eso es que lo acabo de oír, míralo allí. Una bebé. Y hay bebés y hay que ya nos pasamos de edad, ¿no? Bueno, espiritualmente, hermanos, es lo mismo, tenemos que crecer hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, ¿cuántos años llevas como creyente? ¿Y cuánto has crecido? ¿Cuántos años llevas como creyente? Porque físicamente todos podemos adivinar más o menos la edad. ¿A que sí? Pero espiritualmente, hermanos, ¿sabéis? También se puede medir, porque yo conozco la mayoría de la edad espiritual que tenéis vosotros. Y sabéis, no a todos os veo a la estatura que os corresponde por los años que lleváis de creyentes. Algunos persistís en no crecer, en no tomar vitaminas. Mira atrás, no sé, mira un año atrás. Aunque los que nos hacemos mayor nos miramos al espejo y nos vemos igual, porque claro, nos vemos todos los días, pero yo no sé por qué las fotos que yo me hago tienen que salir más, me hago muy pocas, ¿no? Pero cuando me miro una foto, ¿sabes? Me encuentro más viejo que cuando me miro en el espejo. No sé por qué, se ve que, no sé si os pasa a vosotros, a mí sí, ¿no? Digo, madre mía, ¿cómo estoy de viejo? Pero cuando me miro todos los días al espejo, como el proceso es lento, no me doy cuenta. Pero realmente sí hay. Entonces digo, no te mires de día en día, echa un vistazo un año atrás. ¿Cómo es tu vida espiritual? ¿Cómo era hace un año y cómo es ahora?
¿Has crecido los centímetros? Porque nuestro cuerpo físico sí denota esa edad, ese año, ese paso, aunque nosotros no lo veamos, los demás sí. Y a mí cuando alguien me dice, uy, te veo igual que siempre. Bueno, gracias, buenos ojos que me miras. Pero realmente vamos haciéndonos viejos, ¿no? Pues, hermanos, tu vida espiritual tiene que evidenciar que has crecido. Y si no has crecido, tienes un problema. Un problema muy serio. Porque estamos para crecer. ¿Sabéis esa frase que a veces hemos dicho que es de Lutero, y no es de Lutero? Es de John Newton, que dice, no soy lo que era, perdón, no soy lo que debo de ser, pero tampoco soy lo que era. Oye, hermano, que eso sea una realidad. Pero no digas solamente, sí, yo hace 40 años que me convertí y entonces fumaba y ahora ya no fumo. Ya está. Que a veces decimos, yo tenía una vida de pecado porque yo fumaba, yo bebía. Vale, eso lo dejaste hace 40 años. Y en esos 40 años, ¿cuánto has crecido? ¿Cuántas cosas más hay en tu vida que tienes que quitar y no has quitado? Eso es lo que quiero, hermanos, que valoréis y que os contrastéis vosotros mismos, miréis hacia atrás y digáis, ¿cuánto he crecido? ¿Cuánto estoy creciendo? Porque si no estás creciendo, hermano, tienes un problema muy serio. Y tenemos que llegar a alcanzar espiritualmente la estatura de Cristo. Es como Él, como debemos de llegar a ser. Bueno, ¿cómo lo logramos? Dice Efesios, continuamos con Efesios capítulo 4, es un texto que esta mañana estábamos hablando en el discipulado, y digo, luego lo hablaremos un poquito más. Efesios 4, versículo 17, si lo podéis poner, si no, pues ahí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Andan en la vanidad de su mente? ¿Qué es andar en la vanidad de la mente, hermanos? Pues en cosas vanas de mi mente, pero que yo creo que es lo correcto. Son cosas vanas, pero que a mí me parecen que es lo suyo, porque como esta mañana decíamos, mi mente está corrompida por el pecado, aunque no lo quiera reconocer, hermanos, aunque a mí me parezca que no es así, porque yo no soy ningún criminal y hago lo que la mayoría de las personas hacen. Todos tenemos una mente corrompida, nuestra sociedad está corrompida y nos está corrompiendo. Esta mañana poníamos un ejemplo de un anuncio que la mayoría ya lo habéis visto. Es un anuncio de hace unos 30 años en la televisión, donde se ve a un hombre maltratando a su mujer. Era un anuncio, pegándole, tirando los platos que ella había cocinado al suelo, rompiéndolo y pegándole un guantazo en la cara. Y encima la culpa es de la mujer, porque no le ponía de beber coñac cuando llegaba a casa y le daba las zapatillas. Eso era la cultura de hace 30 años en España. Hoy en día eso es inconcebible, ¿verdad? Bueno, pero hoy en día, hermanos, hemos mejorado en algunos aspectos y hemos empeorado en otros, y vosotros lo sabéis perfectamente. Nuestra sociedad, hermanos, está corrompida, y en la medida que nos educa con los valores que en ese momento pues son los que están proliferando, los que están de moda, por así decirlo, pues nos están afectando de tal manera que los padres y los hijos nunca nos llevaremos bien en un sentido. Y es que hay una diferencia generacional tremenda y los hijos nos dicen, es que tú estás anticuado, es que tú eres viejo y no te enteras de nada. A ver, no es eso, es que la sociedad evoluciona tan rápidamente que las diferentes generaciones notan ese cambio cultural. Y tu hijo, que ahora dices eso a tu padre, cuando tengas hijos, tus hijos te lo dirán a ti. Y te dirán que eres anticuado, que te has quedado anticuado. Pero ¿sabéis una cosa? La Biblia no ha pasado de moda. Hoy no se puede interpretar la Biblia de manera distinta de como cuando fue escrita. Por lo tanto, los valores que nosotros predicamos no son los valores que enseña la sociedad, sino los valores eternos, la auténtica verdad que es la palabra del Señor. Y continúa diciendo Efesios que los otros gentiles andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, que es lógico. Nuestra mente está corrompida, por lo tanto, vive en oscuridad. Y dice que son ajenos de la vida de Dios. Y es así porque hay ignorancia en ellos por la dureza de su corazón. La gente no quiere saber de Dios, no quiere aprender, lo rechaza. Y en esa dureza de su corazón son ignorantes, pero ignorantes porque quieren. Y ¿sabéis? El ignorante que es ignorante porque no tiene la posibilidad de aprender, es ignorante, pero puede llegar a dejar serlo. Pero el ignorante que lo es porque rechaza la enseñanza y no quiere aprender, eso se llama de otra manera. ¿Sabéis cómo? Necio.
los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Esos son, hermanos, los gentiles, pero nosotros no somos gentiles. Nosotros dimos testimonio mediante el bautismo, y ya lo hemos dicho, morimos al pecado y salimos a vida nueva, para andar en una vida nueva, no para seguir pecando, renunciamos al pecado. Así que continúa Pablo diciendo, mas vosotros, eso hacen los gentiles, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y yo digo, hermanos, mas vosotros no habéis sido enseñados así. ¿Cuántos de vosotros habéis dicho que en esta iglesia se enseña sana doctrina? ¿Cuántos habéis venido de otros lugares y habéis reconocido que aquí le damos prioridad al estudio bíblico y a la enseñanza bíblica con toda fidelidad, sin ninguna clase de prejuicios? ¿Sabéis? Son varios, hermanos, los que por distintas causas han marchado a otros lugares, y cuando han marchado a otros lugares han echado de menos la iglesia, especialmente la enseñanza, hermanos, pero de verdad. Y digo yo, pues yo tengo que deciros como dice Pablo, mas vosotros no habéis sido así enseñados. Entonces, ¿por qué no hacéis lo que tenéis que hacer? ¿Por qué algunos de vosotros todavía no habéis dado testimonio del bautismo? ¿Qué os lo impide? ¿Qué hay en vuestra vida que hace que ese testimonio no pueda ser auténtico y por eso no os bautizáis? Y los que ya estáis bautizados, hermanos, ¿qué os impide integraros en la iglesia, asumir compromisos en la iglesia, formar parte de ese cuerpo para que así podáis crecer, como hemos leído que nos enseña la palabra de Dios? Decís que enseñamos sana doctrina, pero no nos hacéis caso muchas veces. Siempre que llamamos la atención a alguien, lo decía también esta mañana el discipulado, siempre hay una justificación. Siempre hay una excusa. Sí, pero esto, lo otro o lo demás allá. O sea, lo que decíamos antes, el entrenador te dice que esto no es correcto. Y no te lo dice porque él quiera, te lo justifica con la Escritura. En esta misma mañana lo estamos diciendo. Pero tú buscas una excusa, un pretexto. Sabemos que es una excusa y un pretexto. Pero claro, nos causa dolor, nos causa tristeza ver que ese esfuerzo que estamos haciendo por amor a vosotros, para que crezcáis en santidad y podáis llegar a ver a Dios, no lo cumpláis. ¿Cuántos de los que estáis aquí no estáis integrados en la iglesia? Que no formáis parte de la iglesia. Y no lo formáis porque hay algo que os lo impide. Y decidme, ¿eso es un capricho nuestro o estamos escuchando en la palabra de Dios, que es el Señor el que nos manda, que estemos perfectamente unidos por todas las coyunturas? Los que no formáis parte de la iglesia, por distintas razones, no lo estáis haciendo. Cada cual sabe el porqué. Pero, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña es que tenemos que integrarnos perfectamente al cuerpo. ¿Sabéis una cosa? Hay demasiada carnalidad en nuestras vidas, en general en la iglesia, demasiada mundanalidad. El mundo ejerce una influencia tremenda sobre la iglesia. En lugar de ser al revés, la iglesia influir en el mundo, está justamente ocurriendo lo contrario, lo cual era de esperar, porque en los últimos tiempos la apostasía será esa. Y así vemos realmente iglesias que se corrompen, iglesias que enseñan cosas que se ajustan a valores sociales, pero que son contrarios a las Escrituras. Pero que vamos a las Escrituras y las manipulamos para que se ajusten a lo que estamos enseñando. Hoy en día hay mucha literatura de escritores liberales, hermanos, que enseñan cosas que no son correctas. Vamos a ir a las Escrituras, vamos a ver lo que las Escrituras dicen. Los valores de hoy no deben de ser diferentes, hablando bíblicamente, de lo que era en la iglesia primitiva. Nuestro ejemplo está allí, en el inicio de la iglesia. Y vemos que la iglesia de hoy en día no se parece en nada a la iglesia de entonces. Y muchas veces cosas se atañen a situaciones o a cuestiones culturales. Hermanos, la Biblia no se interpreta de distinta manera, pero tengamos mucho cuidado porque estamos viendo tanto esta apostasía, este apartamiento de la verdad, que hasta vamos a llegar nosotros a pensar que eso es lo correcto. Nos hace falta estudiar la Biblia, nos hace falta profundizar en las Escrituras. Oye, ¿estás viniendo a los estudios bíblicos? ¿O a ti no te hace falta? Porque estamos en el gimnasio y cuando se explican las clases prácticas, ¿no estás?
tú tienes el manual en casa y lo lees, ya es suficiente. No, hermano. Mira, cuando diste testimonio, lo leímos también el domingo pasado, cuando diste testimonio en el bautismo, fuisteis entregado en la iglesia, te integraste en la iglesia, tal como es el ejemplo bíblico. Los que fueron bautizados fueron añadidos en la iglesia. ¿Y qué hacían? ¿Qué dice Hechos 2:42? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El estudio bíblico. ¿Perseveras tú en el estudio bíblico, hermano, hermana? Perseveraban en la comunión. ¡Ay, eso de la comunión qué es! A eso socio. ¿Algún hermano alguna vez? No, yo estoy para la palabra de Dios, pero a mí esto de estar de charlar con los hermanos, pues la comunión fraternal es tener relación con los hermanos. Somos una familia. O tú no tienes ganas de estar con la familia. ¿Con quién vas a celebrar la Navidad? Pues si no la celebras con tu familia es porque no la tienes aquí. Pero en la medida que lo tengas, y si no te has peleado con ella, hasta a veces estando peleados, te reúnes, ¿no? ¿Por qué no tienes deseos de estar con tu familia en la iglesia? ¿Por qué no tienes deseos de comer con nosotros los domingos? Si es un tiempo de comunión fraternal. Lo hacía la iglesia primitiva. Es una práctica bíblica. No es perder el tiempo. Perseveraban, no iban de vez en cuando. ¿Perseveraban en qué? En el estudio bíblico, la comunión de los santos, en el partimiento del pan, la Santa Cena, y en las oraciones. 4 cosas, no una, no 2. Y no de cualquier manera. Perseveraban. ¿Perseveras en eso, hermano, hermana? Mira. Me gustaría que de alguna forma analizásemos nuestra vida. Creo que lo tenemos que hacer todos. ¿Qué palabras, qué sale de tu boca? ¿Qué conversaciones, qué expresiones son correctas? ¿Son las que convienen? Dice que ninguna palabra corrompida debe de salir de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. ¿Es exagerado? Ninguna palabra, ¿eh? No, que de vez en cuando edificar, pero luego cuando estéis en casa o podéis hablar de lo que sea. ¿Hablamos de lo que conviene o hay conversaciones que no nos convendrían? ¿Sale de nuestra propia boca alabanza y cosas corrompidas? Vamos a decirlo así, como dice, ninguna palabra salga corrompida. Dice que nosotros, los creyentes, tendríamos que hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo pregunto, hermanos, ¿es así como nos comportamos? ¿O cuando dejamos la iglesia, cuando estamos en otros círculos en los cuales nos podamos mover, y a donde alguna vez, o donde quizás no deberíamos de estar? Porque ¿a dónde vamos, hermanos? ¿Qué lugares frecuentamos? ¿Frecuentamos lugares que podríamos ir con Cristo de la mano? Es decir, Señor, mira, imagínate que viviéramos en tiempo de Él. Señor, ¿nos vamos a ir aquí? ¿Qué te parece si nos vamos el sábado, el viernes por la noche de copas con los amigos, nos vamos a una discoteca, bailamos un poquito? No vamos a reunirnos con los demás, solo nosotros, es por poner un ejemplo, ¿eh? No sé, ¿qué haces? ¿A qué lugares va? ¿Iría Cristo allí? ¿Qué cosas haces que Cristo no haría? Esa es la reflexión que debemos hacer. ¿Qué palabras mencionas que Cristo no mencionaría? ¿No es Cristo nuestro ejemplo? Pues tenemos que ser como Él. Entonces, la pregunta, hermanos, ¿qué cosas haces? ¿A qué lugares vas? ¿Qué pensamientos tienes que Cristo no haría? Porque hemos leído que tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. No en parte, siempre. Pero, repito, es que hasta esto a los creyentes muchas veces nos parece exagerado. Esto no tiene importancia, ¿no? Aquí vamos a ser, ¿cómo se dice? Religiosos. No, hermanos, el Señor quiere que llevemos una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Y nos dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Que tenemos que separarnos del mundo? No es eso lo que está diciendo. Jesús no se separó del mundo, al contrario. ¿Sabéis de quién se separó Jesús? De los religiosos. A esos los puso que no veas. Pero del mundo no, se reunió con los peores pecadores, prostitutas, con los publicanos, los que más
peor prestigio tenían, se juntó con ellos. Por lo tanto, no está diciendo el Señor que no nos relacionemos con el mundo, al contrario, nos debemos relacionar. Pero mira, hay un texto que no lo sabemos interpretar o que muchas veces no le damos la interpretación correcta, o en toda su amplitud. La Escritura dice, no os unáis en yugo desigual. Y cuando la Escritura dice eso, pensamos, ya está, no solamente se refiere a que al matrimonio. Pero no, el texto no se refiere únicamente al matrimonio, que sí. Se refiere, hermano, a cualquier compromiso que podamos asumir que comprometa nuestra forma de vida o nuestro testimonio. No os unáis en yugo desigual, no tengáis relación, no os unáis, no generéis compromisos, no hagáis uniones. Si a mí me preocupa mucho cuando veo jóvenes que no se reúnen con los jóvenes de aquí, digo, si esos jóvenes no tienen la relación con los jóvenes de la iglesia, ellos necesitan y van a tener relación con otras personas que no son creyentes. Y entre el grupo de amigos, entre el grupo de compañeros se generan vínculos. Vínculos donde todos los que pertenecen a ese vínculo quieren hacer lo que el otro hace. Si no, no se sienten parte del grupo. Pues por eso me preocupa mucho, e insistimos mucho a los padres, que tus hijos tengan reunión. No, es que no se lleva bien, pues haz que se lleven bien, porque con los otros se llevará muy bien, pero se van a llevar muy bien para ir a un sitio que no les conviene. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿No sabéis que la amistad, el compromiso, la unión con el mundo es enemistad contra Dios? No que no tengamos relación, que no asumamos compromisos. Porque cualquiera que quiera ser amigo, no que no tenga relación, insisto, para que nadie se equivoque, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que si tú tienes amigos, si tú tienes compromisos que están comprometiendo tu testimonio, a lo mejor es eso lo que te está impidiendo incluso bautizarte, que sepas que no eres amigo de Dios, que eres enemigo de Dios, porque Dios aborrece el pecado que tú estás tolerando, porque tú le estás desobedeciendo. Así que vamos a ir terminando, porque me parece que el tiempo me estoy pasando y me quedan 4 hojas, que ya me la he pasado. Pero mirad, a ver, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo me manifestaré a él. Así que, si tú quieres ser amigo de Dios, si tú dices que amas a Dios y en verdad le amas, no puedes ser amigo del mundo, ni puedes desobedecer a Dios. Tienes que cumplir los mandamientos del Señor. Que es difícil, que a veces nos cuesta, que a veces caemos, no te preocupes. Arrepiéntete, renuncia a eso. Tantas veces como te caigas luchando, tantas veces como el Señor te va a levantar. Pero si toleras el pecado en tu vida, que sepas que no, que eres enemigo de Dios, que no estás en comunión con el Señor. Y es que me tengo que saltar todo, es importante. A ver, mira, hay un texto importante que lo mencionamos mucho, es ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, trabajar en vuestra salvación. Estamos hablando de la parte que nos toca a nosotros, no la parte que le toca a Dios, que Él la va a cumplir. Este texto es muy importante. Tú tienes que tener, en principio, tienes que tener temor de Dios. Hay quien dice, no tenemos que temer a Dios. ¿Cómo que no? Ocupaos de la salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si tú no te das cuenta de las consecuencias que tiene lo que estás haciendo, si tú no eres consciente que no vas al reino de los cielos, sino que si no tienes santidad, si no alcanzas la limpieza perfecta de corazón, no vas a ver a Dios y vas a ir al infierno por toda la eternidad, si tú no eres consciente de eso, si no te da temor, entonces vas a seguir haciendo lo que no conviene. Es necesario que tengas temor, que sepas que hay consecuencias, que tu conducta cuando no se ajusta a lo que Dios manda tiene consecuencias. Y las consecuencias son bien claras. Sin santidad no vas a ver a Dios. Ahora, ese temor te tiene que encarrilar para hacer lo que Dios quiere. Pero mira, hay otro texto que dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Uy, este texto es muy bonito, mira. Hay que tener temor, vamos a empezar a tener temor. Si no tenemos temor, si no hay temor a las consecuencias... Oye, vivimos en una sociedad donde la justicia es tan permisiva, tan tolerante, que los delincuentes no tienen temor de hacer el mal. Si hagan lo que hagan, si todos los conoce la policía y los jueces, y todos han estado detenidos y vuelven a estar en la calle. Hay que tener temor. Y tenemos que tener temor porque Dios es justo perfectamente y ya nos lo dice. Sin santidad no le vamos a ver. Pero mira, ¿tú quieres discernir cuando estés andando en santidad?
cuando hagas las cosas no por temor, sino por amor. Eso es lo que está diciendo este texto. Cuando tú consigas decir, obedezco a Dios no por las consecuencias, sino porque le amo, ahí, hermano, estarás andando en santidad. Esa será la prueba de que realmente estás en el camino correcto y que alcanzarás ver a Dios. Así que, bueno, voy a terminar, pero dejadme que os haga un breve consejo. Estamos a final de año. En año nuevo, mira, muchos van a ir al gimnasio. Dicen que los gimnasios en enero se llenan. Luego en febrero ya se vacían, pero en enero se llenan porque a la gente le entra el deseo de hacer gimnasia. Oye, hermanitos, hermanitas, vamos a hacer el propósito en este año nuevo de hacer gimnasia espiritual, ¿vale? Os propongo, hermanos, a aquellos que no estáis integrados en la Iglesia, que de verdad os deis cuenta que estáis pecando, que estáis desobedeciendo a Dios, que no sois limpios de corazón y que si toleráis eso no vais a crecer. Por lo tanto, que os integréis en la Iglesia, que vengáis a todas las reuniones, porque eso lo enseña la Escritura. En eso perseveraba la Iglesia primitiva, en eso tenemos que perseverar todos. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay una cosa muy importante, y es la comunión fraternal. No venimos aquí como al teatro, que escuchamos el sermón, todos de cara a mí, y luego cogemos y nos vamos. No, hermanos. Somos una familia que tenemos que tener relación, y esa relación la tenemos que mantener. Y tenemos la suerte en esta iglesia de comer todos los domingos. Pero no, hay algunos que no tenéis la costumbre. No sabéis lo que os perdéis. Por lo tanto, yo te voy a sugerir que hagas una prueba. Mira, empieza a venir a comer los domingos durante un tiempo. Un tiempo. A ver, no una semana, 2 ni 3, un poquito más. Haz el esfuerzo. Ya sé que ahora no te apetece, que no tienes la costumbre. Coge ese hábito. Y luego deja de hacerlo. Verás lo que te pasa. Los que tenemos el hábito, hermanos, no podemos vivir sin estar en la iglesia. Cuando por alguna razón, por enfermedad, por lo que sea, no estamos con los hermanos, lo echamos de menos, nos sentimos vacíos. Cuando Mari sobre todo se queda llorando, es que cuando Mari está en la casa y tenemos que comer allí por enfermedad o por lo que sea, no hemos podido estar, hermanos, os echamos en falta. Y no estoy exagerando, Mari llora de tristeza, porque os echamos en falta. O tú no echas en falta a tu familia cuando la amas y no puedes estar con ellos. Pues mira, es peligroso y muy significativo que no eches de menos a la familia espiritual que el Señor te ha dado, porque esta familia es eterna, la carnal no. Entonces, coge ese hábito. Yo sé que cuando no lo tienes no puedes echarlo de menos, pero yo te doy este consejo. Coge ese hábito, haz el esfuerzo, sé que te va a costar, pero hazlo durante un tiempo y luego deja de hacerlo. A ver entonces qué es lo que pasa. ¿Qué te parece? Pues, hermanos, confiesa tus pecados, arrepiéntete. Si pecas, el Señor te levantará si te arrepientes, pero no toleres el pecado en tu vida, porque si toleras el pecado en tu vida, no vas a conseguir la santidad. Intégrate en la iglesia, que es el gimnasio que Dios te ha puesto para que precisamente puedas crecer en santidad. Haz la gimnasia espiritual de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, y que ojalá que el propósito para este año que empieza sea que tu objetivo sea la santidad. ¿De acuerdo? Recuerda, bienaventurados, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ojalá todos nos veamos allí y todos veamos a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén.